porque la cocina siempre será el corazón del hogar. Disfrutemos hoy en compañía de Mole Jiqueño. Una tradición desde 1975. Es momento de comer. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, en coordinación con Radio Más, presentan Quintapuancán, Nitulaxputma Quintachuencán, nuestros pensamientos, voces que resisten. Iniciamos. Iniciamos. ¿Eres hablante de alguna lengua indígena de Veracruz y te gustaría contar con un documento oficial que certifique tu dominio del idioma? La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas te invita a participar en la Certificación de Competencias Comunicativas Generales de Lengua Indígena como lengua materna. Los requisitos son ser hablante de alguna lengua indígena de Veracruz y tener conocimientos para su lectura y escritura, tener 18 años o más. Para más información, contáctanos al 228-890-4119. Escríbenos al correo subinvestigacion.abeli@gmail.com. Bachon Stalagoni, Bachon Stalapanak, Tasuk Shubilanante, Bachi, Chubiani Kulchank, la Mastekayao, le Kachet Bachuk, la Pashka, la Hayao, Yuchbay, Tasmukyatek Ani, Kilisanka, Hunkan Radio Más, Anit Alim Palau, Tan Kalekchibin Palau, Bakosech Bachuak Smokkan, Tan Ano. Lat kintalakputeñan, lat bachukin kintashalayan, kawash lekali kitunaku, lekali tenek, bachunch bachuyo aniyu lakamonokpa. Ani ba kitink milakahkan, kunkani Inocencio Flores Mina, ba lekachit bachuk la pashka lagayau, chabay ani hulchan. Les saludamos con el gusto de siempre, amigos, amigas que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Más. Bienvenidos, bienvenidas a ustedes en este su programa. Yo soy su amigo Masipini, Inocencio Flores Mina. Esto es Quintapuancán, Nitulaxputma Quintachuhuincán, nuestros pensamientos, voces que resisten. Y bueno, pues gracias por estar en sintonía a lo largo y ancho de nuestro estado de Veracruz y otros estados vecinos. Como siempre, agradecemos al equipo de realización ahí a cargo de nuestro buen amigo, nuestro Víctor Mortera, quien está muy atento, y Paco Aburto, que está acá con nosotros acá en el equipo de realización. Muchísimas gracias en la parte operativa. Gracias, compañeros. Y bueno, como siempre, les agradecemos en esta gran labor que hacen las instituciones, tanto la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, y por supuesto Radio Más, que juntos estas dos instituciones hacen posible que suene nuestra lengua, la palabra de nuestros pueblos originarios de Veracruz. En esta ocasión damos la más cordial bienvenida a la maestra Nelly, subdirectora de investigación de las lenguas indígenas o de lengua indígena de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI. Y bueno, pues, ¿cómo estás, maestra Nelly? Bienvenida. Inocencio, Prisma, Cuenchal, Ti Ata. Estamos muy bien, muchas gracias por la invitación, maestro Inocencio, y gracias por tenernos aquí. Saludos a todos en sus casas. Por supuesto, quienes están en casa disfrutando, quizá ya a punto de disfrutar el almuerzo, ya es casi la hora, ya es la hora más bien. Buen provecho. Y bueno, pues les comentamos que de este lado nos acompaña el compañero Miguel Gaona Pérez. Él es hablante, licenciado también que nos diga su licenciatura, porque luego yo le puedo decir abogado, pero es bien interesante la formación que tiene. Es Derecho con enfoque en pluralismo jurídico. Derecho con enfoque en pluralismo jurídico. Así que nos da gusto, compañero Miguel, que nos acompañes en este programa, y también decirles que más adelante nuestro compañero Miguel nos trae información que sin duda importante también para ustedes. ¿Cómo estamos, Miguel?
Qalen paxtiku kinkaqallaqaxmatmaqon, pues tapashua mauma kaqotnunax palagatapi amau leqalchuenanau, xlakintakatzinkan nikula ama pues tikuchuenanqoy aqtum tachuen xalaqmaqan, pues tlan namaqamaqtinanqoy xkapsnatkan nikuampi tlan chuenanqoy xalaqmaqan tachuen. ¿Qué tal, compañero Inocencio? Y a todos los que nos escuchan les mandamos un cordial saludo y pues estamos muy felices por la invitación y pues aquí estaremos compartiendo algunas experiencias. Sin duda, eso es lo que nos enriquece y sobre todo porque pues nuestro pueblo de Veracruz o el pueblo veracruzano tiene 14, 15 lenguas según la nueva información que se va pues compartiendo. El INPI habla de 16 pueblos, de 15 lenguas indígenas, también se habla en la entidad veracruzana, pero ¿dónde están esas lenguas? ¿Dónde están sus hablantes? ¿Cómo podemos también saber de que sí somos hablantes de las lenguas? Por supuesto, hablando, pero ¿de qué otra forma? En estos tiempos las instituciones pues nos dicen, bueno, ¿cómo me demuestras que eres un hablante de una lengua, ¿no? O que hablas una lengua. Entonces, respecto a eso queremos abordar de esta temática a la certificación que que se le llama desde la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Eso es lo que nos va a ocupar en esta conversación que les traemos a ustedes, amigos, amigas. Y bueno, pues les voy adelantando este dato porque pues para que estén ahí pendientes, ¿qué hacer? ¿No? Plantéense las preguntas, ustedes que nos escuchan en casa, ¿qué hago para certificarme? ¿No? Pues sobre esta información estaremos compartiendo el día de hoy. Pero antes, no quiero dejar de pasar también una experiencia que tuvimos hace justamente una semana, la semana anterior, que la Academia también estuvo participando en una festividad importante, sin duda, de la región del Totonacapan, que se llevó a cabo el Cumbre Tajín 2025. Entonces, de manera sencilla, maestra Nelly, compañero Miguel, ¿cómo nos fue en acompañar también con actividades en Cumbre Tajín de la semana pasada, del 19 al 23? Ani ino shalwa kishkwajay alwa, bueno, pues regresamos muy renovados y renovadas las personas de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas que pudimos asistir. Ha sido participante continuo, más o menos, la Academia. Estamos contentos por contar nuevamente con un espacio. Agradecemos la invitación pues de la Secretaría de Educación de Veracruz que a quienes estamos nosotros adscritos, a la Secretaría de Cultura, quien organizó, invitó obviamente al Consejo Supremo Totonaca y a las autoridades en general participantes del pueblo totonaca que están en la zona y que son los anfitriones y los verdaderos, pues diría yo, me atrevo a decir, pues como pues anfitriones de esta fiesta. Entonces, pues es una invitación muy importante para nosotros participar. Realizamos actividades con población de diversas edades, de diversos orígenes. Tuvimos la oportunidad de tener un conversatorio dirigido, primero una conferencia dirigida por nuestro director general para hablar y con acompañamiento del licenciado Luis Gerardo, que es también nuestro compañero y que son los expertos en dar esta información acerca de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, las reformas más recientes que están generando cambios en el acceso a los derechos de los pueblos indígenas en general. Tuvimos un conversatorio dirigido a población en general. Tuvimos una actividad muy importante con niños y niñas, que eso es una población muy importante a la que acercarse, que tiene sus complejidades, pero que estamos gustosos de difundir entre ellos el conocimiento de las lenguas. Fue una actividad muy interesante y gratificante ver que los niños, las niñas, saben de la diversidad lingüística del Estado. Hicimos la pregunta, ¿saben cuántas lenguas se hablan? Y
ellos tienen respuestas no precisas tal vez, pero a mí me sorprendió porque yo pensé que iban a decir que conocerían tal vez solo la de la zona. Entonces, saber que está presente la noción de que somos un país y un estado multilingüe y multicultural es excelente. Entonces, se hicieron otras actividades, unas muy importantes, pues siempre en alianza con Radio Más, con la radio y televisión de Veracruz, pues afortunados de poder participar y colaborar en los distintos espacios. Les agradecemos siempre y eso nos permite llegar con esta difusión de las lenguas a mucha más población. Entonces, pues estuvimos muy contentos sacando ideas para posteriores ediciones y para trabajos en otros ámbitos. Importante toda esta labor de manera interinstitucional. Ustedes recordarán, amigos, amigas, que la transmisión de la semana pasada pues fue desde la comunidad de El Tajín, en el parque temático, que ahí es donde se ubica este parque temático, en la comunidad del Tajín, del municipio de Papantla, Veracruz. Miguel, ¿cómo fue nuestra participación? Chana, pues tano tamakatsi ni sta chana Nicolás shapul na pena amak Pascua na Tajín suwa talakpali ni chana Nicolás kung wish ni tamakpaksi ya aktom pusko ne chulaw ko po suwa talakpali porque niya su kapimpat lakastana na sino kapimpat sawa aktom tasko hot ni kuma na lima siya mintachuwe na lima siya tuku tasaway antak minpulataman. Bueno, pues fue una experiencia muy agradable. Es la primera vez que voy al Festival de Cumbre Tajín, no como un espectador, sino como parte de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, a mostrar y a potencializar la lengua. Estuvimos realizando varias actividades y entre ellas también durante la conferencia del director general, pues también dimos los certificados a maestros de educación indígena, a abogados también. Por ahí había una abogada que pues también se certificó en lengua indígena y pues es muy grato ver cómo personas hablantes de nuestra lengua pues se están profesionalizando. Y también realizamos varias actividades, hubo conferencias, también ahí tuvimos un taller de cuentacuentos en donde estuvimos mostrándoles algunas leyendas, algunos saberes de nuestras comunidades con niños, y también dentro de estos saberes pues iban ahí palabras, iban valores, que es primordial para la organización comunitaria de nuestras comunidades indígenas. Sin duda, esta tarea que se realizó en coordinación con otras dependencias, y qué bueno que también la academia pues tuvo presencia con mayor actividad, con mayor dinamismo, la compartencia sobre todo de información. Algo bien interesante es que se hizo la entrega de, ¿cuántos certificados fueron? 14 certificados que ya son de personas que se profesionalizaron pues en torno a la lengua materna, ¿no? Entonces, sobre eso dejamos acá porque más adelante ya viene toda esta información que implica certificarse a través de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, certificarse en nuestra lengua originaria. No se vayan, esto apenas va comenzando y por lo pronto les queremos compartir esta canción que va dedicada para ustedes. Dignificada se llama, es de Lila Downs. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno, a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, madre cariñosa, madre misericordiosa. Ruega por ella. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas ofrece a las instituciones federales, estatales y municipales, así como a las académicas, al sector empresarial y a la ciudadanía en general, el servicio de traducción de textos del español a lenguas indígenas del estado de Veracruz, como folletos, trípticos, señalética, anuncios publicitarios, documentos institucionales, de divulgación, técnicos y académicos. Para cotizaciones y más información, comunícate al 228-890-4119. Escríbenos al correo subinvestigacion.abeli@gmail.com. Bachun talagoni, bachun talapanak batailanto, bachulak putenan, batailanto, bachani aksmuknan kilisanka hunkan Radio Más, baklamastik ayaw, kuachaksmukyatik ani Veracruz, un teletech bachaksmukyatik, Puebla, Hidalgo, Querétaro, un teletech tan chaan ani kilisankan, ukshunch lo kamonokpay aksmukyatik, la que internet bachu achaklamastik ayaw, chavei ani hulchan. Las 12 ya con 19 minutos, seguimos con ustedes, amigos, amigas. Esperemos que estén a gusto disfrutando de este programa. Bueno, pues como siempre les invitamos a escuchar nuestra sección que se llama Kunayi, pues para que también sepamos de cómo es la cosmovisión de los pueblos originarios de nuestro querido Veracruz. Porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios. Bienvenidas y bienvenidos, soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Texnaltepe Xochitla Mixtla de Altamirano, Veracruz, Ixcuaquiquex Polivi, Ichanescahuan, Tlanahuatiti Teopan, Iwan Nimantzin Campana Quitzilinia, Ixconite Machiltia Tlenopanoc, Iwan Itlaxmatcahuan Molochowa, Ixpolihqui Ichan, Iwan Tlapaleguia Santenipan Monesnequis. Ompayotimomatque, Ixpolihqui Monequi Kihuicas, Atl Itechsete Comatzintli Nosoitechse Achiacatl, Tlenquitzacua Iwa Icaolotl. Moneki toyahualcan tictemosque, y nonatlen kihuica moneki kinechicosque a Manalco, iguan kihuicas tlaque y yoyo conis.
tlalia amikis. Noihki kitlalilia chikome memelahtzitsin, poyek, noso tlaxkaltzintli. Ihkoni melahkayopan kichihuiliski, tlachikomitilistli. Itechnoaltepe amika kihuelita chikome tlaxkali ipan motlamasehuiski. Inon kihtosneki, miktli amo sekimahuisita. Tlake inon achi, yeixpolihki kihuika. En mi pueblo, Xochitla, Mixtla de Altamirano, Veracruz, cuando alguien fallece, sus familiares van a avisar a la capilla y de inmediato comienzan a repicar las campanas. De esta manera, dan a conocer ese acontecimiento. Así los vecinos se enteran y van a la casa de los dolientes a ayudar en lo que sea necesario. Allá acostumbramos que el difunto debe llevar agua en un tecomatito o en un tramo de carrizo y se tapa con olote. Todo debe ser natural. Esa agua debe ser tomada del manantial y debe llevarla para que su alma la tome cuando le dé sed. También le colocan 7 memelitas de sal o tortillas. Se cree que es un compromiso para celebrarle su novenario. En mi pueblo, las personas no aceptan que al comer les sirvan 7 tortillas, pues lo consideran una falta de respeto a la muerte. Esa cantidad solo está destinada para los difuntos. Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Nos escuchamos en la próxima emisión. Muchísimas gracias a las compañeras, a los compañeros que hacen posible esta sección de Kunayi, pues nos comparten una parte de lo que es el pensamiento, la vida comunitaria. Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar estos saberes desde la Sierra de Songolica, desde nuestros hermanos, hermanas que hablan el náhuatl del centro de Veracruz. Bueno, entonces, compañeros, acá la maestra Nelly, el compañero Miguel, maestro Miguel, si yo me quiero certificar, yo hablo masipini y me quiero certificar porque quizá me requieren algún documento en las instituciones, ya sea por trabajo, ya sea por demostrar que me estoy formando en mi propia lengua. Ahora sí, díganme ustedes, ¿dónde puedo acudir? ¿Y qué debo hacer? Muy bien, Inos, gracias por preguntar, gracias por dejarnos, darnos el espacio para hablar de este tema que es muy importante para la academia. Bueno, quisiera decir 2 datos muy rápidamente antes. Uno es que nos comentaban del INALI que están sumando a la lista de idiomas de nuestro país el idioma Endé o Apache, porque tenemos ahora un asentamiento muy importante en el norte de nuestro país, un asentamiento de ciudadanos binacionales, además mexicoamericanos, pero que ya han hecho residencia aquí ya con un buen periodo, y por lo tanto estamos hablando de 69 idiomas nacionales de origen indígena, y en el estado de Veracruz son 16 lenguas, porque tenemos ya una serie de comunidades que ahora ya casi van a ser medio siglo o más en nuestro estado, en el sur de nuestro estado, de población tzotzil. Entonces estamos hablando de 16 idiomas originarios, y otro día podemos platicar de esa gran diversidad porque es un tema muy amplio. Y bueno, esa diversidad lingüística y cultural de nuestro país y de nuestro estado la celebramos, la promovemos. Las personas les decimos que tienen derecho a hablar su lengua en todos los escenarios cotidianos, académicos, profesionales, y nadie les tiene que decir cómo hacerlo, ¿no? Sin embargo, lo que hace la ABELI como institución es promover la profesionalización del uso de la lengua. No le decimos a la gente cómo hablar o cómo no hablar, no la estamos dirigiendo en ese sentido, no es la idea. La idea es profesionalizar el uso del idioma en ámbitos profesionales e laborales e institucionales. Esa es la intención, colaborar en su proceso de profesionalización. En la medida de lo posible se va brindando formación o nos sumamos a los procesos de formación que ellos realizan a través de las universidades, de instituciones del Poder Judicial, de instituciones de salud, de unas que queremos que cada vez se vayan abriendo más espacios, y que la ABELI también ha trabajado en distintos periodos
proyectos, pero que esperamos poder continuar esos proyectos de formación que deriven en los procesos de certificación, de manera que las personas que están insertadas o se quieran insertar en ámbitos laborales, académicos, profesionales, cuenten con un documento que los respalde, que les permita decirle a la institución: yo soy hablante, eso tú no me lo puedes poner en duda, pero yo estoy además formado y profesionalizado para realizar labores que tú tienes que reconocer, que es mi derecho que tú reconozcas, es derecho de los pueblos. Entonces, en ese sentido es que la Academia Veracruzana, en una de sus funciones, en el artículo 4 de su decreto de creación, tiene como una de sus obligaciones generar los instrumentos, los sistemas de evaluación y certificar a las personas hablantes de las lenguas indígenas. Este es un proceso que brindamos acá, lo deberíamos hacer en todas las lenguas del estado de Veracruz. Sin embargo, por la capacidad institucional que tenemos ahorita, lo hacemos en 6 idiomas del estado, en la lengua náhuatl, en sus 3 variantes, sus 3 grandes variantes estatales, del norte, centro y sur, en el Nuntajilli o Popoluca de la Sierra, en la lengua Oretzame o Zoque, en la lengua Tenec o Huasteca, la lengua Lima Zipic, tu idioma, o Tepegua, y en la lengua Tutunacú, en las 2 grandes variantes reconocidas, que además estos idiomas tienen los idiomas, lo hemos dicho en otras ocasiones en los programas, los idiomas no tienen fronteras que se acaben con los estados, ¿no? Superan las fronteras estatales, y entonces pues muchas de estas variantes se hablan en los estados vecinos, en varios municipios. Por eso no evaluamos el idioma de un cierto municipio, sino de una región. Y bueno, les ofrecemos a las personas que sean mayores de 18 años y que hablen y escriban, conozcan los procesos de escritura y lectura de sus idiomas, pues a que se certifiquen en su lengua, que cuenten con este documento, que además es un documento ya de una vez y para siempre, por decirlo así, no tiene una caducidad. Es un documento que otorga la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, que además está respaldada evidentemente por la Secretaría de Educación de Veracruz, porque somos una OPD que pertenece a ella, y con fundamento de los instrumentos jurídicos que fundamentan la existencia de la ABELI. Entonces, les invitamos a ser parte de este proceso. Es una convocatoria además permanente, no tienen que esperar un plazo, lo pueden hacer en el momento en que se decidan. A nosotros nos rigen, como parte de la estructura estatal, nos rige el OVH de Cefiplan, a través de ellos que lo hacemos, y pues tenemos el proceso abierto completamente, y pues invitamos también a Miguel este día para que nos platique más del proceso aterrizado, porque es un compañero que ha venido realizando el proceso de manera constante, sobre todo recientemente. Bien, pues información que nos interesa sin duda, y no se vayan porque regresamos y vamos a escuchar al compañero Miguel. Por lo pronto les invitamos a hacer un corte musical para ustedes. Esto se llama El Torito, es a cargo de la superbanda Amistad.
Tikaktika, totaslamiquilis, totosca, amo moilcagua. En Radio Más son las 12 con 32 minutos. Nuestras familias viven momentos difíciles, pero vamos a salir adelante. En Veracruz nuestros pueblos saben levantarse en la tormenta. No nos rindamos y busquemos un mejor futuro para que nuestras familias vivan mejor. La fuerza de nuestra sociedad está en sus familias y en la lucha por mejorar y solucionar los retos. El PAN sabe hacer las cosas. Somos personas de acción. Piensa azul, piensa en Veracruz. En Movimiento Ciudadano hacemos buenas rolas y también buenos gobiernos. En Jalisco, las niñas y los niños reciben uniformes útiles y tenis gratis. Y Zapopan es su ciudad. En Nuevo León, DIF Capullos es el hogar de las niñas y los niños que más amor necesitan. Y son los 2 únicos estados con cobertura universal y gratuita contra el cáncer infantil. Así se construye el México nuevo. Así gobierna la Fuerza Naranja. Jorge Maínez, Coordinador Nacional Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. La Fuerza Naranja. Las veracruzanas y los veracruzanos somos observadores. Cuidamos todo lo que hacemos. Por eso, nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia. Infórmate en PEL 2025-observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE. Juzgar con perspectiva de género y combatir la violencia política en razón de género es nuestra prioridad. Con la notificación electrónica, el Tribunal Electoral de Veracruz evoluciona a una justicia digital al alcance de todas y todos. Continuamos juzgando con autonomía y certeza para garantizar tus decisiones durante y después de un proceso electoral. Con tu ayuda, continuaremos sancionando a quienes ejercen violencia política en razón de género. El Tribunal Electoral defiende plenamente los derechos político-electorales de todas y todos. Acércate. Porque la cocina siempre será el corazón del hogar. Disfrutemos hoy en compañía de Mole Jiqueño. Una tradición desde 1975. Es momento de comer. Las licencias de conducir permanentes están en Veracruz. Si eres conductor y tienes 50 años de edad o más, ya puedes solicitar la tuya. Ubica tu módulo más cercano en tu entidad y presenta tu identificación oficial vigente, acta de nacimiento, OCULP y comprobante de domicilio reciente. Si ya habías tramitado tu licencia en enero y febrero, no te preocupes. El canje de la licencia permanente será gratuito. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Veracruz será sede de la Asamblea Plenaria Ordinaria CONATRIF 2025. Magistradas y magistrados, presidentes de tribunales superiores de justicia del país, reunidos en la entidad. Una combinación de historia, cultura, tradición y folclore. 27, 28 y 29 de marzo en el World Trade Center en Boca del Río. Poder Judicial del Estado de Veracruz, Año de las Mujeres. Vacunarlos contra la tosferina es gratuito. Si en casa tienes niños de 2, 4, 6 y 18 meses de edad o de 4 a 7 años, acude hoy mismo a tu unidad médica más cercana y vacúnalos contra la tosferina. Si estás embarazada y tienes más de 20 semanas, también es momento de vacunarte. Vacúnalos contra la tosferina y aprovecha a vacunarlos contra sarampión. Pregunta a tu médico. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Del 13 de febrero al 30 de marzo, ven y apoya a nuestros atletas en la fase estatal de los nacionales CONADE 2025. Serán 25 disciplinas como natación, atletismo, levantamiento de pesas, boxeo y baloncesto en más de 10 recintos de primer nivel del estado. Consulta el programa de actividades en www.ibd.gov.mx y síguelos en vivo por RTV. El futuro del deporte comienza aquí. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. El Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos del Estado de Veracruz, a través de Radio Más, presenta el estado del tiempo para las próximas 24 horas.
Hoy dominará tiempo favorable para nieblas, lluvias, chubascos o tormentas dispersas, viento del norte y noreste moderado en costas y ambiente diurno de templado a cálido. El pronóstico meteorológico del estado de Veracruz es un servicio de Radio Más. Tikaktok, totlayehyekol, totenkakilis oknemi. ¿Eres hablante de alguna lengua indígena de Veracruz y te gustaría contar con un documento oficial que certifique tu dominio del idioma? La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas te invita a participar en la Certificación de Competencias Comunicativas Generales de Lengua Indígena como lengua materna. Los requisitos son ser hablante de alguna lengua indígena de Veracruz y tener conocimientos para su lectura y escritura, tener 18 años o más. Para más información, contáctanos al 228-890-4119. Escríbenos al correo subinvestigacion.abeli@gmail.com. Dailantot alagauni va dailantot alpanakas mokna ni kilisan kan Radio Más ani chasmukyo bachu kin programa kan ani yasmukyo kin programa kan yo kinta puan kan itu lasput makinta chuwin kan na balimis pakan bachu la kalapak anu nuestros pensamientos, voces que resisten. De esta manera continuamos, amigos, amigas, en este su programa Voces que Resisten. Con gusto, el saludo para ustedes quienes nos escuchan en esta hora, acá en los distintos lugares, municipios, regiones de nuestro estado de Veracruz. Y bueno, para quienes nos están sintonizando a través o siguiendo a través de las redes sociales, en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, Facebook, que está acá la transmisión en vivo, gracias al compañero Luis Donaldo, pues les saludamos. Y acá tenemos unos saludos, dice Rogelio Hernández, el maestro Piali, Anochtin, Noyolik ni Huatziwan, así nos saluda, y nos dicen, Nimichlaspaloa, Nikan Awilizapan, Nihnemi, Noso, Onich, Onitequipanosco. Ahí vamos aprendiendo a leer el náhuatl poco a poco, y aquí nos pone su nombre, Rogelio Allende, a nuestro queridísimo profesor. Gracias por escribirnos, por sintonizarnos, y aprovechamos también para mandar un saludo a todo el equipo de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. A nuestro queridísimo compañero Luis Gerardo nos dice, por favor, saludos a todo el equipo de la Academia, que estamos muy atentos escuchando la programación de Quintapuhuancán, al maestro Victoriano de la Cruz, director de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, a quien le hacemos llegar un saludo, y por supuesto todo el equipo que nos escuchan en Jalapeños Ilustres, número 7, quinto piso, en el edificio Radio Mundial, Colonia Centro de este estado, de esta ciudad de Jalapa, Veracruz. Bueno, pues seguimos acá escuchando. Ya hace ratito la maestra Nelly nos comentaba sobre lo importante que es profesionalizarse, certificarse también en nuestra propia lengua. Y ya nos comentó de el servicio de la certificación en qué lenguas pues se certifica la academia. Y algo bien importante es que la experiencia que se ha tenido en estos días en certificar a compañeros y compañeras hablantes de la lengua tutunacú. Así que, Miguel, para que nos digas un poco de la experiencia, cómo ha sido el proceso. Bien, también comentarles que la certificación pues evalúa 4 competencias lingüísticas. Una de ellas es la expresión escrita, cómo cada hablante pues escribe en su lengua. Para la lengua tutunacú pues ya tenemos una norma de escritura, entonces con base a ello es que realizamos la evaluación escrita. También la expresión oral, que el hablante pues también tenga que tener fluidez en la oralidad, y obviamente la comprensión auditiva, que es una
una tercera competencia que evaluamos. Ahí les ponemos unos audios a los sustentantes y pues les hacemos una serie de preguntas y también ahí evaluamos qué tanto comprenden el escuchar su lengua. También evaluamos la parte de comprensión lectora. Ponemos una serie de textos escritos en la lengua y también les hacemos ahí preguntas para ver qué tanto comprenden el leer la lengua. Entonces todo esto pues se evalúa y las personas que acreditan el 80% de este instrumento pues obtienen el certificado. Sí, algo que quiero también dejarle muy claro a las personas que nos están escuchando es que a veces nos certificamos o nos profesionalizamos en nuestras lenguas como para cumplir un requerimiento en alguna institución, pero el certificado tiene otros usos. Con este certificado nosotros podemos también realizar traducciones, ofrecer nuestros servicios como son las traducciones, incluso podemos ser peritos intérpretes en instancias de procuración y administración de justicia. Siempre les he dicho a los sustentantes, no vean el instrumento de certificación o el certificado como un documento que te requisitan en alguna institución, sino que ustedes también pueden ofrecer estos servicios y quienes los respalda, pues el certificado que les expide la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. También nosotros en la Academia tenemos una base de datos y de ahí tenemos a las personas que se han certificado. Y ha habido diplomados también. El año pasado tuvimos la formación de peritos intérpretes y también les ofrecimos este diplomado de manera gratuita a las personas que pues se han certificado en la BELI. Entonces también abre otras oportunidades, no solamente como un documento para cumplir ciertos requisitos. Y algo que acabamos de encontrar en este último proceso de certificación que se llevó a cabo es que también se certificó la primera persona del estado de Puebla en el caso de la lengua tutunacú. Buenísimo. Y es con la variante de la sierra. Entonces también invitamos a personas de otros estados que estén interesados en certificarse y pues que vean que si se entienden nuestras variantes con las suyas, porque la persona que se certificó de Puebla obtuvo también un puntaje muy alto, creo que el 98% del instrumento. Entonces, en este sentido, pues te podemos también apoyar a otras personas de otros estados a que se puedan certificar. Pues importante, amigos, amigas que nos escuchan en sus hogares, en sus centros de trabajo. Miguel ya nos ha comentado de este proceso o de la experiencia que están viviendo en el pueblo tutunacú. Se pueden certificar personas de diferentes disciplinas, es lo que también maestros, profesores, estudiantes, siempre y cuando tengan esa habilidad de escribir, de escuchar, y es justamente ya es como un instrumento que te evalúa, ¿no? Que te ampara, que sí cumples con estas con estas competencias, ¿no? Sí. Entonces también al momento de que iniciamos, esto es de una experiencia personal, cuando iniciamos con el proceso de certificación vemos a todos los sustentantes nerviosos, pero al momento de que tienen el instrumento, pues se dejan fluir sus ideas y al término del proceso de certificación dicen, no, pues estuvo muy sencillo, es prácticamente como vivimos dentro de nuestras comunidades lo que nos preguntan. También para las personas que están ahí dudosos de certificarse y que digan, es que es un instrumento muy complicado, ¿qué tal si lo repruebo? ¿No? Entonces, pues es un instrumento muy, muy con pertinencia cultural, ¿sí? Todo lo que se pregunta, todo lo que se evalúa es cómo el sustentante vive día a día dentro de sus comunidades. Entonces, para que también se animen. Ahí está la invitación. Y bueno, pues, ¿cómo le podemos hacer? ¿Dónde nos podemos comunicar, maestra Nelly? Sí, pues les invitamos a comunicarse a la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Les dejamos un número 2288-904119, 2288-904119, a buscarnos en las redes sociales como Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, o nos pueden escribir directamente al correo
investigación.abeli@gmail.com. Nuestras compañeras, nuestros compañeros todos los vamos a guiar paso a paso para acceder al procedimiento. Les podemos explicar más información, dar más información específica sobre el proceso, sobre estos aspectos que comentaba el compañero Miguel, ponernos en contacto con otras personas que lo han llevado a cabo, en fin, pues la información que requieran, acompañarles de forma cercana. Y pues como quisiera cerrar diciendo que es obligación del Estado vigilar los derechos, promover el uso de las lenguas, el que ingresen, que tengan su lugar que deben tener en las instituciones, en todos los espacios de nuestro país. Pero nosotros como ciudadanas, como hablantes de las lenguas, vamos haciendo nuestra parte cuando nos vamos formando en el uso de nuestra lengua, para que sea para todos los espacios, que no se crea más que las lenguas sirven solo para hablarse de manera doméstica, se pueden utilizar en todos los espacios y usarlos de manera profesional es una manera de decir eso. Buenísimo. Antes de irnos, el tiempo nos está apremiando. ¿Qué nos puede repetir las lenguas, maestra? Sí, en el momento estamos certificando en la lengua náhuatl, tutunacú, tenec, limacipig, ore y nuntajilli. Les invitamos a todo lo largo del estado y los otros instrumentos que faltan, pues esperemos poder estar trabajando en tiempo corto en ellos. ¿Y nos puede repetir el número de teléfono? Por supuesto, nos pueden llamar al 2288-90-4119 o dejarnos su número, su correo en el inbox de nuestras redes sociales. Nosotros nos comunicamos inmediatamente con las personas que busquen la información. Y bueno, si no, que visiten en las instalaciones de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, que es en Jalapeños Ilustres número 7. Sí, es el edificio de Radio Mundial, en el 5º piso, estamos en el centro de la ciudad de Jalapa, o pueden comunicarse con los encargados de las academias regionales. Muy bien, les agradecemos mucho, compañero Miguel, maestra Nelly, compañera también de la academia. Muchas gracias por esta información que es muy importante, que sin duda pues en las comunidades pues ya a través de Radio Más les llega a ustedes de manera oportuna. A ustedes que nos estuvieron escuchando a través del Facebook, vayamos compartiendo esta información y bueno, pues queda también agradecerles, amigos, amigas, que nos hayan permitido estar con ustedes en cada uno de sus hogares. Gracias, Miguel. Malakpuchunch. Muchas gracias a todos. Malakpuchunch, maestra Nelly. Alvin Chich. Gracias, Luis, por la transmisión en vivo a través de los Facebook. Luis Donaldo, compañero también de la academia. A ustedes que nos estuvieron escuchando, gracias al equipo de realización de esta gran emisora Radio Más, que muy pronto está celebrando sus 25 años de aniversario. Así que felicitaciones y gracias, Víctor Mortera, gracias al compañero Paco, a nuestras autoridades de la Abeli, de la subdirección de Radio Más. Soy su amigo Mazipini Inocencio Flores Mina. Nos escuchamos en la próxima emisión. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas Abeli, en coordinación con Radio Más, han presentado Quintapuancan, Nitulaxputma Quintachuencan. Nuestros pensamientos, voces que resisten. Nos escuchamos en la próxima emisión. Por amor a Veracruz.